Bien, quiero contarles que Sebastián, su líder, su predicador más frecuente, en este momento debe estar, ya terminó de predicar en Acacías, terminó hace 35 minutos, si se portó bien con el tiempo, predicó hasta hace un momento, y debe ir camino a Villavicencio a predicar en la iglesia en Villavicencio. Ese es el itinerario del día domingo para quienes predicamos allí. Y está haciéndolo allá en Acacías y Villavicencio porque hoy hay algo muy especial que hacer con ustedes como iglesia. Y es que quiero predicarles durante unos minutos sobre el llamado que Dios le hace a los hombres, a las familias, a servirle. En este caso específico, el llamado al pastorado, a ser pastor. Y consideramos que era interesante que Sebastián no estuviera, porque queremos adelantar algunos procesos adicionales. Ayer en la tarde trabajamos con un grupo de personas, esta mañana tempranito ya estábamos trabajando con otro grupo, y terminado el servicio vamos a pedirle el favor a algunas personas que se queden unos minutos para hacer algo final, porque nuestro interés es reconocer pastoralmente a Sebastián, ordenarlo dentro de un concepto más eclesiástico. Y no queremos hacerlo porque se nos ocurrió a nosotros, que somos pastores y que lideramos algunos procesos con la iglesia y con él. Entonces el pastor para Chía es Sebastián, punto. No tan así. Siendo más bíblicos, la iglesia, ustedes, la comunidad, debe hacer parte permanente de estas decisiones. Entonces por eso vamos a vincular a la iglesia con un papel, un rol muy decisivo en esta ordenación de Sebastián. Por eso estamos aquí. Ya hemos hecho un trabajo los días pasados con algunos, siguen otros más adelante. No ocurrirá de un momento a otro. Creemos que es una jornada de unos 6 meses para que lleguemos a ese momento feliz de la ordenación para Sebastián. Y en este orden de ideas debo compartirles hoy un poquito sobre el llamado supremo. ¿Qué es ser pastor? ¿Por qué ser pastor? ¿Quién puede ser pastor? Y si alguno aquí está diciendo, oiga, a mí me gustaría ser pastor, pues está en el momento correcto, en el lugar correcto, para que usted determine, decida si lo quiere ser o no. Y vamos a aprovechar, acostumbro a hacerlo, ajustar algunos elementos doctrinales mientras exponemos la palabra sobre estos temas. La semana pasada Sebastián les habló sobre cómo Dios nos habla. ¿Creen ustedes que Dios nos habla hoy en día? Por supuesto. El título es Dios nos ha hablado, algo así, ¿cierto? De las dos predicaciones. Hoy quiero sumarme a esa verdad. ¿Cómo sería la vida de un cristiano si Dios no nos hablara hoy en día? ¿Cómo sería la vida de un creyente si no tuviéramos la posibilidad de comunicarnos con Dios? Tendría que ser imposible llevar una vida cristiana consistente sin alguien que nos hable, que nos guíe. Pues Dios, en su divina providencia, determinó que nos hablaría, que no dejaría de hacerlo. La Biblia deja ver que ha utilizado muchos medios. En el Antiguo Testamento la Biblia dice por allá en Job, y les hablaré a través de sueños. ¿Y habló a través de sueños? Claro que sí, claro que sí. Yo era de los que creía que Dios se la pasaba hablando a través de sueños. Y yo dije, tuvo que haber sido mucho. No, pues la Biblia registra en 4,000 y algo años de historia bíblica, registra creo que son 11 o 12 sueños nada más. O sea, un sueño cada 300 años, algo así es, en promedio. No habló mucho a través de sueños. Lo hizo como parte de su proceso. Pero luego aparecen entonces los hombres de Dios para hablar el mensaje de Dios. ¿Quiénes eran? Los profetas. Entonces, ¿qué hacía el profeta?
llevaba la voz de Dios al pueblo. El sacerdote llevaba la voz del pueblo a Dios. Ese era el ejercicio. Y luego entonces aparecen los ángeles también, ahí simultáneos. Venían los ángeles y te dan el mensaje a Dios, al pueblo, del mensaje de Dios. Pero después aparece la Biblia, las Escrituras. Y dice la palabra que es la revelación más perfecta, el mensaje más perfecto. Entonces ahora tenemos el privilegio de que podemos determinar a qué horas nos habla Dios. ¿Usted dice a qué horas? Antes no, ahora sí. Entonces usted dice, por ejemplo, quiero que Dios me hable todos los días a las 8 de la mañana. ¿Qué tiene que hacer? Abra la Biblia y la lee. Y te habla. Dios nos habla por medio de su palabra. Pastor, ¿y puede hablarnos a través de otras cosas? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Él tiene el poder para hacerlo. Tiene todo el poder para hacerlo. Pero es la palabra de Dios el método por excelencia, el recurso por excelencia para hablarnos. ¿Necesitas guía en algo en tu vida? Ve a la palabra de Dios. ¿Estás criando hijos? Gloria a Dios por la palabra. ¿Qué recurso para criar hijos? ¿Eres soltero y te quieres casar? Ve a la palabra. La semana pasada prediqué en Villao cómo conseguir pareja. Ese fue el título. Y me fui a la Biblia a mostrarles a los solteros cómo es que uno debe conseguir pareja. Y a los casados les dije, ustedes ya escogieron, ya escogimos, ya estamos, pero tenemos hijos, hijas, nietos, sobrinos, hay que enseñarles. Entonces les prediqué sobre eso. ¿Y qué utilicé para enseñarle a la iglesia y a los solteros específicamente a conseguir pareja? La Biblia. La Biblia. Por eso creemos que Dios nos habla hoy. Y venir y sentarnos aquí hoy a pensar qué hacemos para reconocer a Sebastián como nuestro pastor, cuál será el proceso, ¿dónde tenemos que ir? A la Biblia. Y revisemos a la luz de la palabra qué dicen las Escrituras sobre eso, porque qué tarea tan seria escoger líder para una organización. En estos días leí que una mujer muy famosa, no voy a dar ni nombres ni empresa, muy famosa, renunció a su cargo gerencial de una gran empresa a nivel mundial. Una gran empresa, estoy hablando de una multinacional, está en muchos países y renunció porque tiene otra propuesta, pero nadie sabe qué propuesta tiene. ¿Quién sabe quién la contrató ahora? ¿Quién la va a contratar? Y están comenzando a elegir. Y dice que el proceso para elegir la persona que la va a reemplazar puede tardar hasta 6 meses para elegir quién la va a reemplazar en la empresa, en la multinacional. ¿Qué tendrán en cuenta? Yo me imagino títulos, experiencia, buenos resultados, muchas cosas deben tener en cuenta. No sé hasta dónde el tema familiar para esas empresas sea importante, ¿no? Porque para ellos, pues, bueno, si está casada, si está soltera, viuda, divorciada, pues no pasa nada. O no pasa nada si tiene hijos, si no los tiene. No pasa nada si de pronto tiene una inclinación sexual diferente a la que suponemos. No importa. Lo que importa es su perfil profesional, sus capacidades. Pueda que así lo midan. Pero cuando yo traigo esto aquí y pienso, y en la iglesia, cómo elegir un pastor, cómo reconocer a un hombre como pastor, ¿qué debemos tener en cuenta? Entonces vamos a las Escrituras y encontramos lo siguiente. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 7, y vamos a intentar ampliar un poquito sobre esto, que son las recomendaciones que Pablo determina deben tenerse en cuenta para que una persona pueda llevar adelante su ministerio. Palabra fiel es esta: si alguien aspira al cargo de obispo, la Biblia en algunos apartes menciona la palabra obispo, anciano o pastor de manera alternada. Aquí se refiere a pastor, a quien está al frente de la iglesia. Buena obra desea hacer. Un obispo, un pastor, debe ser pues irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente,
de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Así como esta lista, hay otras listas en la Biblia de los requisitos, de las características de un pastor, de un hombre de Dios, así como esta. Pero pues déjeme quedarme con solo esta para exponerle un poquito lo que como iglesia debemos tener en cuenta a la hora de pensar en el pastor de la iglesia. Y es que en esta labor de reconocer a Sebastián como pastor, nosotros queremos asegurarnos que ustedes como congregación, como familia, tengan un panorama un poco más amplio de lo que debe verse en Sebastián como características permanentes. Por eso estoy aquí, por eso él no está, por eso estamos adelantando este proceso, por eso estamos creyendo mucho con todo el corazón que Sebastián es un muy buen candidato para ser reconocido como pastor. Quiero contarles algo pequeñito. Yo conozco a Sebastián hace cerca de 8 años. 8 años. Y la primera vez que lo vi en una actitud de frustración total para con la iglesia. Sebastián no estaba frustrado en su fe o con Dios, pero sí con la iglesia. Yo no sé si les ha contado o no. Ahora, si él se entera, ustedes son los responsables. Porque como muchos de nosotros, tuvo dificultades en algún lugar, en alguna congregación anterior. Y él se equivocó, cometió errores, todos los cometemos. Pero los manejos fueron un poquito inapropiados, un poco inapropiados. Y eso lastimó el corazón de los papás de Sebastián y a Sebastián. Pero llegó a la iglesia, medio engañado por un amigo, y comenzó a conocernos. Y me dijo un día, al segundo o tercer domingo, quiero hablar con usted. Claro que sí, no te preocupes, claro que sí, con mucho gusto. Nos vemos el martes o el miércoles. No, ya. Él es así un poquito. No, ya. Entonces entramos a un cuarto atrás del auditorio, un cuarto de niños, un salón, y me contó su situación rápidamente, sus problemas, sus luchas, sus temores. Pero me contó su anhelo de amar a Dios y de conocerlo y de servirle. Y oramos y hablamos un rato. Bien, yo me fui a almorzar ese día y le dije a mi esposa, yo tengo ni idea qué va a pasar con este muchacho. No sé. Lo que sí sé es que en él veo a un hombre que va a servirle a Dios. Le veo mucho potencial en el ministerio. Era la primera o segunda vez que teníamos una charla con él. Bueno, podríamos decir la emoción del momento, ¿cierto? Porque uno es emocional y claro. Pero yo vi en él lo necesario para buscar servir a Dios, como tal vez muchos de aquí lo puedan tener. A los pocos días comenzamos a fortalecer la amistad y hemos fortalecido mucho el vínculo, de tal manera que somos cercanos. Y verlo hoy en día en este proceso lo hace a uno sentir muy emocionado de pensar en que Dios permita que hoy en día, con todo lo que ha pasado en Acasías, porque fue nuestro líder en Acasías por 3
o más años, más tiempo, ahora aquí, Dios permita que se siga consolidando su ministerio. Y creemos en Él porque hemos visto procesos que se han venido cumpliendo. Y usted hoy escuchará esto y le animo a filtrar, a medir, a evaluar un poco eso. Yo no vengo aquí a decirle, a convencerlos a ustedes de una cosa. Vengo a decirles a muchos algo que ya saben, que lo han notado, que lo han visto. Pero si hubiera algo que no está como debiera estar, también es un buen momento para compartirlo a través de lo que estamos diciendo o más adelante cuando sea el momento de que algunos de ustedes nos puedan ayudar con un proceso que queremos hacer. Quiero decirle algo a la iglesia de Chía, con todo mi corazón. Es la idea central de esta enseñanza. Aquí está, y ahí está en su material también. Debemos ver a nuestros pastores como un regalo de Dios para la iglesia. Quiero decirles, iglesia, que cuando la iglesia, la congregación, tiene un pastor, el que sea, el que Dios ponga, un pastor conforme a la voluntad de Dios, conforme al corazón de Dios, eso es un regalo para la iglesia. Si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de estar en alguna congregación donde vio algo duro con su pastor, yo lo he vivido, son momentos tristes, dolorosos. Y yo me refiero a que, por ejemplo, el pastor, siendo un humano, una persona de carne y hueso, propenso a fallar, algún pastor falló, por ejemplo, algún pastor tuvo una mala actitud, una mala acción, reaccionó mal, lo que sea. Eso lastima, eso daña a la iglesia, afecta a la iglesia. Y después se puede ayudar al pastor y se restaura y se arregla. Y hemos visto a muchos hombres que cometen algún error, pero siguen adelante y su proceso sigue bien. Pero en momentos son momentos difíciles, momentos duros para la congregación, ver que algo delicado pase. Entonces debemos estar muy agradecidos con Dios cuando decimos nuestro pastor es un buen hombre. Nuestro pastor es esforzado, es dedicado. Un pastor es maestro, enseña. Pero un pastor también es secretario porque tiene que hacer cartas y mandar y hacer. Es domiciliario porque paga recibos, recoge cosas, lleva cosas. Es plomero porque arregla llaves. Cerrajero porque arregla cerraduras. Un pastor se vuelve especialista en cables, aprende a soldar cables, ¿cierto, Jason? Aprenden a soldar cables y a arreglar y a pegar botones. ¿Qué más hace un pastor? Es todero. En estos días mandamos a arreglar sillas en Villavicencio y cada silla nos cobran un dinero por tapizarla nuevamente. Entonces el hermano dijo, pues aprendamos nosotros. Y yo aprendí a tapizar sillas, me volví tapizador también. No lo hago, aprendí, pero es un hermano que lo hace. Pero aprendemos de todo un poquito por el oficio que hacemos. Pero más que muchas cosas que hagamos, es poder decir, mi pastor, es un regalo que Dios nos proveyó en la iglesia. Y eso es lo que queremos revisar un poquito. Entonces, 3 cosas debemos ver en un pastor. Primero, escriba por favor allí en su material, que es una forma muy buena de que usted se lleve esto para el recuerdo y para un ejercicio un poco más pedagógico. Una gran vocación. Su pastor, la persona que está al frente de una iglesia, debe tener una vocación evidente. Debe tener un anhelo en su corazón, en su alma, de servir a Dios. El versículo 1 dice, si alguien aspira
al cargo de pastor, de obispo, si alguien lo desea. ¿Qué está diciendo Pablo? Tiene que comenzar como un anhelo. Yo llegué a la iglesia el 22 de abril de 1992. Lejísimos. 34 años. Hoy es 19. Estoy a 4 días de cumplir 34 años de conocer al Señor. Y el día que entré por esa puerta, entré como cualquier nuevo entra a la iglesia. ¿Cómo entramos cuando llegamos por primera vez a la iglesia? Normalmente entramos que no queremos llamar mucho la atención, pasar desapercibidos. Si alguien vino por primera vez, estará diciendo, ¿cómo estoy yo? Sí. Y yo llegué y me senté de las últimas sillas y comencé a ver todo. Y pasó al grupo musical y cantó, y pasó alguien y oró, y pasó alguien y dio un testimonio, y bien, bonito. Pero pasó el pastor y predicó, y yo me quedé viendo, y a la persona que me invitó le dije, ¿quién es él? Y él me dijo, él es el pastor, y él es el único que enseña. No, hay otras personas que enseñan. Y yo le dije a la persona que fue conmigo, que me invitó, le dije, yo quiero enseñar como él enseña, quiero predicar un día, quiero ser pastor. El primer día anhelé ser pastor. Después dije que no, porque uno ya después se da cuenta lo que es ser pastor, que es mucho más que pararse aquí y predicar, es mucho más que eso. Pero hubo ahí inmediatamente un anhelo. Y aprovecho para decirle aquí a los varones, a las damas, a los más jovencitos, a las más jovencitas, anhelen servir a Dios, deseen servir a Dios, aspiren, sueñen con servir a Dios. Algunos tal vez un día sean pastores, es posible. Tal vez algunos tengan la posibilidad de prestar un servicio en la iglesia. Deseen ayudar en otras áreas en la iglesia. Anhélenlo, que nazca en su corazón un ardor, como dijo el profeta, por servir a Dios. Y ahí uno dice, pero ¿en qué puedo servir? Hay un lugar para ti en la iglesia para servir. Hay un lugar para hacerlo. Hay lugares afuera de la iglesia donde sirves a Dios, porque no solamente se limita a estas paredes. Y si tienes un talento, piensa en lo que yo sé hacer puede ser útil en la iglesia. Se me acercó un señor hace 4 meses a la iglesia, me dijo, pastor, llevo casi un año aquí en la iglesia, quiero poner lo que sé al servicio de Dios en la iglesia. Y yo le dije, hermano, discúlpeme, no sé exactamente usted qué hace. Y me dijo, soy fotógrafo hace 34 años. Y sé de video y sé de fotografía. Yo no sabía. Ni idea. Y me dijo eso. Y ahí, en este momento debe estar en la iglesia apoyando el tema de las fotos en la iglesia. Ya lo está haciendo. ¿Qué sabes hacer? ¿O qué quieres aprender a hacer? Anhélalo. Miren, yo vi en Sebastián anhelo. Deseo de servir a Dios desde el comienzo. Y después eso se incrementó. ¿Es suficiente el deseo? No, por supuesto que no. ¿Es suficiente con anhelarlo? No, hay que quemar varias etapas, hay que dar muchos pasos. Pero cuando la Biblia dice, si alguien lo desea, revísate, lo deseo, pues vas bien. Ese es un muy buen punto de partida. Un pastor debe anhelar ser pastor. Ahora, también les voy a decir algo. La mayoría de los que somos pastores, un día dijimos, ya no voy a ser pastor. Pero cuando conoces el oficio, cuando entiendes el rol y las obligaciones, las responsabilidades, los deberes, uno se frena un poco. Wow, no sabía que era así. ¿Por qué? Porque el gerente del banco, con todo respeto a ese gremio, pues no le importa qué vida moral lleve, con tal de que su banco vaya súper bien. ¿Cierto? O el rector del colegio o la universidad, no importa cuál sea su vida, si tiene 3 hogares, ya ha pasado por 2, 3 matrimonios,
sus hijos están lejos, caídos en muchas cosas. No importa, es el rector de la universidad y que aunque le rindan su oficio está bien. Pero con un pastor no pasa eso. No ocurre eso. Letra A. Un pastor debe tener vocación. Una persona que quiere ser pastor debe tener vocación. Y eso implica un anhelo profundo. No es solamente, ve, también, tan rico, mira cómo viven los pastores. ¿Se ve cómo? ¿Se ve bien? No. Hablo de un anhelo profundo, algo que está ahí metido en el corazón. El profeta dijo, hubo un gran fuego en mis huesos que no lo pude resistir. Eso dice el profeta. Entonces se vuelve algo realmente significativo, algo fuerte, que incluso te hace cambiar de planes. Un día le dije a Sebastián, ¿ayudarías en Acasías? Y me dijo, acabo de firmar un contrato en un colegio, voy a ganar tanto dinero, voy a trabajar en estos horarios y estoy feliz porque voy a ser profesor de un grado, voy a enseñar música y voy a enseñar inglés. ¿Y ahora qué hacemos? A los 2 días estaba renunciando a su trabajo y cancelando el contrato, porque el rector del colegio es un hermano de la iglesia y lo apoyó en ese proceso. Si no hubiera sido así, hubiera sido muy irresponsable. Pero con todo el beneplácito de las personas involucradas se hizo. Pero cuando hay un anhelo profundo, hay un deseo profundo, ese llamado supremo te hace cambiar de planes, te cambia la vida, te cambia el propósito, te determina un mayor propósito. Implica, letra B, hacerlo voluntariamente. Un pastor no puede estar sirviendo como pastor porque le tocó. Es que mi papá es pastor, yo tengo que ser pastor. ¿Sí? O es que lo único que yo pude estudiar fue teología, entonces como estudié teología me toca ser pastor. O es que está de moda ser pastor. O los chicos que son mis amigos están estudiando para ser pastor, yo voy a ser pastor también. No, eso es una mala motivación. Ya vamos a hablar de motivaciones. No está bien que se haga con esa presión. No falta el pastor que diga, oiga, yo conozco pastores que tienen mucha plata. Entonces, eso me presiona, me obliga a ser pastor porque quiero tener dinero. Algunos lo ven así. Ya les cuento cómo es la realidad. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1 al 2 dice, por tanto a los ancianos, pastores, entre ustedes exhorto yo, anciano como ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada, pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Sincero deseo. Tiene que nacer del alma, del corazón. Ahora, eso que nace no es de uno. ¿Quién lo ha puesto? Dios, porque es un llamado supremo. Llama a Dios a eso. Dios nos llama a eso. C, implica tener motivaciones correctas. Tienen que haber motivaciones correctas. ¿Qué te motiva a ti a servir en la iglesia? ¿Qué te motiva llegar temprano y prestar tu servicio en la iglesia? No, es que si yo dejo de servir me descarrío. Yo funciono mejor cuando sirvo a Dios, así yo soy más juicioso. Revísese. Yo creo que es un beneficio, pero no debe ser la razón. No, es que como ahí está la persona que me gusta, entonces yo así estoy y sirvo ahí porque ahí está la persona que me gusta, a ver si de pronto logro algo. Malísimo, malísimo. No, es que ahí está mi jefe. Oiga, a la iglesia donde mi suegro iba el gobernador de Casanare. Y usted viera cómo creció la iglesia para esos tiempos. Y terminaba el servicio y se acercaba alguien y me decía, hola, ¿cómo está? Yo, bien, ¿vienes por primera vez? Sí, claro. Ok, déjanos tu nombre, tu número, hacíamos el proceso. Y me decía, hágame un favor, ¿usted me puede colaborar con algo? ¿Cómo hago para hablar con Alirio? Con el gobernador.
Y entendíamos que nos tocó hacer clasificación de tarjetas, los que venían por Alirio y los que venían por el Señor, clasificar tarjetas. Las motivaciones. La Biblia dice que no lo hagan por dinero. No lo hagan por dinero. El día que decide alguien ser pastor, tiene que de una vez quitarse de la cabeza que va a tener capital. De una vez. Por eso es que está el anhelo, pero después uno puede echar para atrás, porque no me funciona. Yo me preparé para tener mi proyecto, mi empresa, mi trabajo y hacer dinero. Si ese es tu plan, tu propósito, hazlo. Capitaliza, gana, asegura tu futuro para tu familia, dale a tus hijos lo mejor. Y se vale, es bíblico, es correcto, sin trampas, hágalo bien, justo, correcto, y eche para adelante. Crezca, viaje, sirva a Dios desde sus posibilidades. La Biblia dice que Dios bendice económicamente a muchos para que bendigan la iglesia con economía. Háganlo, claro. Pero si Dios te llamó a pastorear una iglesia, a ser pastor, tienes que dejar de pensar en que tendrás dinero. Pastor, ¿y entonces por qué yo conozco a algunos pastores que tienen mucha plata? Le voy a decir 2 razones por las que eso pasa. 1, porque es muy posible que ese pastor, antes de ser pastor, ya tuviera posibilidades económicas por su trabajo, por su trayectoria familiar, por su herencia, y tiene dinero. ¿Y se puede? Claro, ¿por qué no? Son pastores que ni siquiera le pagan sueldo de la iglesia, sino que tienen cómo vivir, pero prestan su servicio como pastores. Y se puede, claro que sí. Pero, infortunadamente, hay algunos que se han enriquecido con la iglesia. Y ahí sí ya se cae en el vacío de estafar, de robar, de echarle mano a lo que no le corresponde. Puede pasar. Ahora, yo no estoy diciendo que el pastorado es un lugar de pobreza, ¿cierto? Tampoco. Pero no es para enriquecerse, no es para eso. Sebastián lo sabe. De eso ya hablaremos un poquito, ya lo voy a mencionar. Eso con respecto a su vocación. 2, debe tener una vida irreprochable. Qué palabra tan dura para los que servimos a Dios, pastores, líderes, músicos, maestros de niños, el que sea. Piensa en esa palabra, guárdela, escríbala, póngala en una camiseta y póngase la camiseta, haga lo que, pero piense en ella. Irreprochable. Dios no es una exigencia solo para el pastor, es para todos los que servimos a Dios. Debemos ser irreprochables, pero en este caso que hablamos del pastor, el pastor debe ser irreprochable. ¿Qué quiere decir irreprochable? Que no tiene reproche alguno. No tiene nadie, no hay quien lo señale. A mí me parece eso increíble. Se paró Josué. ¿Alguien tiene algo contra mí? ¿Alguien tiene algo que decir contra mí, mi vida? Y todo el pueblo hizo silencio. Entonces ahora ustedes van a decidir a quién van a servir, si a Dios o a sus dioses. Mi casa y yo serviremos. Pero primero preguntó, ¿no? ¿Alguien tiene una queja contra mí? Y nadie pudo decir nada. Pablo mismo lo hizo después de pasar por algunos procesos. Jesús mismo lo hizo desde la forma en cómo enseñaba. Yo les digo, yo no soy capaz de pararme en la iglesia en Villavo a decir eso. Yo no soy capaz. No puedo. Pero a eso nos llamó Dios, a ser irreprochables. Irreprochables. Letra A. Debe ser un hombre. El versículo 2 dice, un obispo debe ser un obispo. Es decir, ¿cómo lo presenta Pablo? Masculino. Un obispo. Venimos de diferentes sectores. Algunos ya han estado en otras congregaciones.
Yo nací en una iglesia hace 34 años, con otro perfil, amo la iglesia, estoy muy agradecido, pero pues ahora un poquito distante de lo que inicialmente creí. Y yo me crié en un mundo de pastores y pastoras. Yo tengo familiares que son pastoras y tenemos una excelente relación, que amamos a Dios, servimos a Dios. Pero mi oración fue por varios años: Señor, yo no quiero pararme a predicar algo que no sea bíblico, que no sea de tu palabra, porque es que en algunos lugares se predica conceptos humanos, situaciones, experiencias personales, y se alejan un poco de la palabra de Dios. Y a veces usan la palabra y la tergiversan. Entonces no, Señor, yo quiero ser más bíblico, y por eso estamos haciendo lo que hacemos. Y parte de ello incluyó que entendiéramos que el pastorado es para los hombres. Con todo respeto a que aquí haya personas aún que tengan el concepto: no, yo creo en el pastorado de la mujer. Perfecto, usted tiene derecho a pensarlo, a creerlo. Le animo, como animo a mi iglesia en Villavicencio y en Acacías, que tiene muchas personas que vienen de otras iglesias, otras congregaciones, a que indague, estudie la palabra de Dios en torno a eso y confirme si efectivamente es para hombres o para hombres y mujeres el pastorado, sin afán. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Entonces, es un trabajo que en la parte humana nos corresponde exponerlo, pero quien convence es Dios. Ahora, lo que sí estamos seguros es que lo que tiene mujer es ministerio, llamado de Dios a servirle. La iglesia sin mujeres no existiría. Esta mañana madrugamos un poquito más algunos aquí a hacer un trabajo, y la mayoría eran mujeres, ¿cierto? La mayoría. Varios hombres aquí sirviendo, pero la mayoría eran mujeres. Por lo menos creo que vi más mujeres. Y es muy lógico, muy normal. Jesús resucitó, y llegaron ¿quiénes a buscarlo? Las mujeres. Y la Biblia dice que iba Jesús predicando y las mujeres iban con él ayudándole en el ministerio. Damas, la iglesia en Chía, esta iglesia, Familia Cristiana en Chía, es lo que es, primeramente por Dios y por el gran trabajo que hombres y mujeres está haciendo. Y ustedes, damas, tienen un papel totalmente determinante aquí en la iglesia. Gracias por todo lo que hacen. Hay lugar para todas aquí en la iglesia. Pero en el oficio pastoral, la Biblia deja ver que es un llamado al varón. Ahora, les quiero decir algo. Tiene que ser excesivamente valiente la esposa de un pastor. Señoras, si yo hubiera sido mujer, no me caso con un pastor. Olvídelo. No lo hago. Lo que tienen que ver, aguantar, soportar, ayudar. Le voy a decir una cosa. Priscila es la esposa de Sebastián. Gracias a Dios casamos a ese muchacho. Gracias a Dios. Pónganme cuidado. Priscila si ella se entera que yo dije esto, vengo y arreglamos después. Priscila debe tener muchos talentos. Ella es hija de pastor. Y las hijas de pastor son temibles. Mi esposa es hija de pastor. Lo sé. Son muy capaces, líderes, son grandes mujeres. Grandes mujeres. Pero a pesar de su talento y sus capacidades, de todo lo que pueda servir aquí en la iglesia, si esa mujer se encarga de ayudar a cuidar el corazón de Sebastián como pastor, ese es el servicio más grande que esa mujer puede estar haciendo acá.
A usted no le preocupe ver a Priscila corriendo con niños, trabajando con adolescentes, haciendo esto, haciendo aquello. Ojalá lo haga, porque creo que tiene talentos para servir en diferentes áreas. Pero si usted ve a Priscila compartiendo con su esposo espacios, orando con él, en una visita por allá en algún lugar, tomándose un café en algún sitio, hoy están viajando juntos. Ese es un servicio de una persona que ama realmente a Dios, ayudar a cuidar el corazón de un hombre como pastor. Porque qué difícil puede ser la labor pastoral cuando se tiene que desempeñar, desarrollar procesos que son muy bonitos, pues bien, pero hay muchos procesos que son tristes, duros, dolorosos. Pero cuando está la esposa al lado de uno, ayudándole, qué diferente es todo. Mi esposa ahorita no está vinculada a la iglesia trabajando de tiempo completo. Ella lo hizo, ahorita no. Pero me acompaña a visitar, me acompaña en momentos de oración, estudiamos juntos la palabra, me pregunta cómo está. Y como tiene toda la experiencia pastoral, me hace preguntas muy exactas con respecto al ministerio. Y cuando tengo alguna cosa que decidir, estoy con 2, 3 personas, pastor, ¿cómo hacemos con esto, con aquello? Regáleme en un minutico, ya, y entro. Algunos dirán, el pastor se va a encerrar a consultarle a Dios, ¿qué le dice? Amor, a mi esposa, tengo esta situación, ¿qué piensas? Y muchas veces he sido guiado por Dios a través del consejo de mi esposa. No siempre, no amor, no lo voy a hacer así, pero muchas veces acierta por su experiencia pastoral, porque es hija de pastor y lleva en este oficio mucho tiempo. Con esto les digo que la mujer sí o sí, en sus diferentes roles en la iglesia, tiene mucho que hacer, pero no la labor pastorean de otra manera. ¿Sabe qué le dice a las mujeres mayores? Enséñale a las más jóvenes. Enséñale a las más jóvenes. ¿Qué le dice a las mujeres? Ayuden con las diferentes áreas en la iglesia. Mire, hermano, la única forma que esto esté así de bonito es porque hay mujeres que se han involucrado. Nosotros carecemos de esa chispa para muchas cosas, pero la mujer tiene esa facilidad en muchas áreas administrativas, de enseñanza, muchos roles. Y al varón, entonces le dice, letra B, que debe ser un hombre irreprochable. Otra vez escríbalo. Pastor, ya lo escribimos, otra vez, ojalá lo escribiéramos unas 700 veces. Irreprochable. ¿En qué debe ser irreprochable? Si usted lee el texto completo, lo va a ir viendo paso a paso. Déjeme, se lo resumo en las siguientes palabras. Creo que ustedes tienen la lista completa allí. En su conducta sexual, porque sí es el tema sexual el mayor foco de tentación para los varones en el ministerio. En su carácter y conducta debe ser irreprochable. Por ejemplo, el versículo 2 dice que sea prudente, de conducta decorosa, bien portado, que se porte bien. En su amor y buena relación con los demás, debe tener una buena relación con los demás miembros de la iglesia. En sus motivaciones, ya lo dijimos, ya lo compartimos. En su vida familiar, siendo soltero, que no es lo ideal para un pastor, pues tiene que dar un muy buen testimonio de su soltería. Pero una vez casado y con hijos, si vienen los hijos, debe dar muestras de una buena vida familiar. En su madurez cristiana, ¿qué dice la escritura en el versículo 6? No pongan a un neófito, no pongan a un recién convertido, porque no está listo. Y eso aplica para todo el liderazgo. Si usted pone a alguien a servir en la iglesia, sobre todo en áreas de enseñanza, y pone a alguien que no tenga experiencia, a los pocos días colapsa, porque debe tener experiencia, debe conocer a Dios. Y por último, en su testimonio, que los de afuera tengan un buen testimonio de él, lo vean bien.
Pastor, ¿qué pasa si en algunas cosas de estas está fallando? ¿Puede ser? Claro. Todos nosotros como pastores tenemos luchas con varias cosas. Por ejemplo, dice allí que tenga buena relación con todos los demás. Una pregunta, ¿usted cree que a un pastor le puede caer mal a alguien? No, ¿cómo así? ¿Por qué es pastor? ¿Y por qué a usted sí le puede caer mal? No, eso no es tan normal. Pueda que pase, que haya algún tipo de diferencia, ¿cierto? Que genere alguna molestia. Pero de hecho, si nos cae mal por alguna razón, sin obviamente haber tenido alguna dificultad, ¿qué es lo que demuestra eso? Pues inmadurez de parte nuestra, para cualquiera, pastor o cualquier ser humano. Nos hacemos unas películas de las personas sin ni siquiera hablar con él, sin ni siquiera conocerlo. ¿Usted cree que al pastor le puede dar, por ejemplo, pereza de algo? ¿Sí? O sea, que le puede dar mal genio, molestia. Claro. Y algunos de ustedes habrán visto a Sebastián en algunos momentos así de pronto. Uy, Sebastián se descuadernó ahí, mira, Sebastián, ¿cierto? Se incomodó, Sebastián aquí. Puede que pase, puede pasar. Por supuesto, aquí con esto nos referimos a esas reacciones, a esas malas acciones que causan efecto negativo en la iglesia porque, por ejemplo, se vuelven repetitivas y lastiman la gente, las personas, los procesos. Si algo así está pasando y comienza a repetirse, comienza a ocurrir, hay que intervenir y hablar con él. ¿A quién le corresponde? A los cercanos, a los líderes. Ven, pastor, quien sea, el que haya estado, el que va a estar o el que después sentémonos, hablemos. Una mujer se me acercó en enero, febrero, y antes de la cirugía. Me dijo, pastor, quiero comentarle algo. Esto está muy bien, eso está muy bien, eso está muy bien. Y uno se siente feliz de que la gente reconozca lo que está saliendo bien. Pero me preocupa algo. Y me dijo algo que tenía que ver conmigo. Y no fue cómodo. Mi esposa llegó también, hablamos, ella estaba ahí. Es una de nuestras líderes de la iglesia. Y me reconvino con algo. Me dijo, pastor, es que ocurrió esto y volvió a pasar qué día. Y yo le dije, yo ni siquiera lo había notado. Y creo que lastimé a alguien con eso. Vamos a solucionarlo. Y antes de la cirugía, me afané por eso dejarlo solucionado. Y agradecí muchísimo el acto de amor de que alguien me diga, esto no está funcionando bien. Bien sea por una mala actitud mía, voluntaria o involuntaria, porque usted tendrá a un pastor que es un regalo de Dios, que es un ser humano propenso a muchas cosas. Ahora, déjeme decir algo sin querer entrar simplemente a defender o a justificar o a enaltecer a Sebastián. No es mi trabajo, no es mi trabajo. Pero lo conozco hace 8 años y a pesar de algunas situaciones lógicas de su proceso, es un buen muchacho, esforzado, dedicado, juicioso, con una facilidad enorme para reconocer errores. Otros no somos así. Nos demoramos más en reaccionar y en reconocer, en agachar la cabeza. Él tiene esa facilidad. Pero cuando lo sujetamos a estas normas, quienes están cerca son los que mejor pueden determinarlo, los que comparten con él, las personas que hablan con él, los que juegan fútbol con él, si han seguido jugando fútbol, no sé, los que juegan ping pong, si juegan ping pong con él, los que van en el carro con él a algún lugar. Uy, porque es que a algunos les desnuda su personalidad frente al volante. Frente al volante. El policía detiene a 2 hombres que vienen cerrándose en sus carros, molestos. Alguno comenzó a molestarse ahí. Ya, venga para acá y los lleva. Deme su nombre, por favor, fulanito de tal. ¿Qué pasó? No, me cerró esto y lo otro. Ok, vamos a ser un compañero de los dos. Por favor, ¿usted a qué se dedica? Pastor.
Y el policía le dijo lo obvio. ¿Qué le dijo? ¿Usted, pastor? ¿Y en eso? ¿Y en eso, pastor? Cuando él me contó la historia, no fui yo. Esa no fui yo. Cuando me contó la historia, él me decía que definitivamente Dios interviene y lo confronta a uno. Que esas palabras del policía fueron la confrontación más fuerte que ha tenido en su vida, porque él se monta en un carro y dice que él se transforma con eso, al hacerlo. Entonces es el diario de vivir lo que nos permite ver qué tan irreprochable es la persona. No tendrás un pastor perfecto, no lo tendrás. Ojalá fuera así, no ocurre. Tendrás un pastor que se cansa. Yo no sé si le ha pasado a Sebastián. A mí me ha pasado que yo me levanto un domingo en la mañana y digo, vamos otra vez. Cansado. A mí me ha pasado. No sé si a él. Porque Pablo dice, la escritura dice, algunos se cansan, pero no justifican que el pastor se canse. Y nosotros no nos cansamos, dice, ¿acaso no nos cansamos? ¿Acaso no nos da también el deseo de decir, no, quiero irme para la casa? No, hoy no. Pero nos toca estar listos, porque si a deshoras de la noche alguien llama, pastor, estoy en la clínica, así, lo mejor es ir y correr, ayudar. Nos nace, lo hacemos con amor. Pero ya que no se hace, también se vuelve un problema. Y algunos creen en la iglesia que al pastor le toca estar en todo. O sea, el deber del pastor. Sí, creemos que sí, tiene muchos deberes. Pero hay que conciliarlo con algunas cosas. Por eso, mire las responsabilidades primarias del pastor. Punto 3. Responsabilidades del pastor. Se las voy a mencionar. No les voy a decir qué es cada cosa, porque es muy obvio. 5 P's. ¿Sí? Tiene 5 P's. Primera, responsabilidad, predica. Predica. ¿Por qué está de primeras? Porque es la primera responsabilidad del pastor, su prioridad. Un pastor no puede pararse aquí a predicarles algo que tenga una hora de preparación. No puede hacerlo. ¿Una comida rápida cuál es? ¿El ramen es que se llama? ¿Ramen? Mi hijo come eso. Llega a la universidad, lo prepara rápido. ¿Cuánto se demora en prepararlo? ¿Cuánto? ¿Sí? Imagínate que le dicen a ti, oye, queremos una cena por lo alto. Tienes todo el dinero que necesites, la decoración, una cena familiar por lo alto, lo mejor. Y vas y les entregas ramen a todos. Eso es una predicación de una hora. De una preparación de una hora. ¿Dónde está el pastor? Está encerrado estudiando. Al otro día, ¿dónde está el pastor? Está encerrado estudiando. No es que el pastor se la pasa encerrado, mire, y allá ha metido un ratón de biblioteca, allá metido, y entonces la iglesia y los demás, ojo, está en el ejercicio más importante del pastor, la predicación. Porque él no predica solo el domingo aquí una hora. ¿Cuántas veces predica un pastor? Puede predicar 5 o 6 veces por día, por semana. Los grupos, las reuniones. Entonces no es algo para hacerlo a las carreras. Pastorea. Visita, atiende, aconseja, acompaña, ayuda, anima, exhorta. C, protege. D, prepara. Y promueve la santidad. Promueve la santidad. Le resumí todo el trabajo de un pastor en 5 cosas, pero vaya, hágalas. Dios. Recuerdo a mi primer pastor. Recuerdo a mi segundo pastor.
marcaron mi vida. Con ello marcaron mi ministerio, mi familia, lo que hago, lo que soy. Me ayudaron a ser lo que soy. Su pastor les está ayudando en su presente, pero está marcando con ellos su futuro. Es un regalo de Dios para usted. Dios los ha consentido con el pastor que ha puesto. Los pastores, han habido varios. El presente es Sebastián. Y por último, si eso es todo lo que debe hacer el pastor, ¿cuál es mi responsabilidad como iglesia? Escriba responsabilidades de la iglesia para con su pastor. Le voy a decir 3 responsabilidades que tenemos como iglesia. 1, tenemos responsabilidades personales. Personales. B, tenemos responsabilidades espirituales. Con ello morales también. Y C, tenemos responsabilidades ministeriales. El pastor pastorea, protege, cuida a la iglesia. Y la iglesia debe cuidar a su pastor. En las responsabilidades personales, la Biblia dice, 1 Timoteo 5:17, los pastores que cumplen bien su función deberían ser respetados y bien remunerados. ¿De qué está hablando ahí? De su economía. En particular los que trabajan con esmero, tanto en la predicación como en la enseñanza. La enseñanza. Una mujer fue a la iglesia en Acacias hace 6 meses. Yo la conocí hace 31 años. Ya llevaba predicando 1 año en la iglesia. Y nos separamos de ella porque yo me fui para Yopal, entonces hace 20 y pico de años. Y llegó a Acacias a la iglesia. Y cuando nos vimos, me saludó, es una anciana hermosa, me saludó, me dijo, hola Blair. Me dijo, qué alegría que estés en el ministerio, que sirvas a Dios. Y me dijo, nunca olvido que cuando comenzabas a predicar, que predicabas mal, terrible, me dijo la viejita. Predicaste sobre esto y esto y esto. El viento solano se llama la predicación. Yo no me acordaba de esa predicación, ella me la recordó. Y ese día Dios me habló. Y todavía recuerdo esa predicación. 31 años después. Por eso la Biblia dice, a los que te enseñan la palabra, a los que te predican, tienes que protegerlo, cuidarlo. Ya dijimos que no se va a enriquecer, pero esforcémonos por el pastor. A veces el afán se vuelve el lote que estamos comprando, construir, hacer, pero olvidamos las necesidades del pastor. Sé que no pasa aquí, pero déjeme hacerlo porque corresponde hacerlo. Responsabilidades espirituales es que usted debe orar por él. Reconozca, dice Tesalonicenses 5, 12, 13, reconozca a los que trabajan entre ustedes, a los que los dirigen. Ténganlos en muy alta estima, con amor, por causa de su trabajo. Vivan en paz los unos con los otros. Ámenlo, cuídenlo. Protéjanlo con su oración, acompáñenlo. Y en lo ministerial, me encanta eso, Hebreos 13, 17. Obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos. ¿Por qué? ¿Por qué sujetarme a ellos, a un pastor? Porque ellos velan por sus almas, como quienes han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. Yo tengo 2 hijos y mis hijos saben que algunas cosas deben obedecerlas, así no entiendan. Pero la postura de ellos es, no entiendo por qué debo hacer esto, pero mi papá me ama y lo hace por amor a mí. Voy a obedecer, después lo entenderé.
Y a mí me parece que eso aplica en la iglesia. ¿Qué tal el pastor explicando todo lo que hace y por qué lo hace? Pastor, ¿y por qué? ¿Y por qué hizo esto? ¿Y por qué le dijo aquello? ¿Y por qué? Obedezcamos. Ahora, si él está guiándoles a algo inadecuado, corran por sus vidas. Ahí no es. Ahí no es. Pero como nosotros debemos dar cuenta por nuestra alma, debemos hacerlo como corresponde. Pónganse en pie y leímos un texto bíblico final, por favor. Jeremías 3, 14, 15. Vuelvan, aquí está. Es el regaño de Dios a través del profeta para el pueblo. Vuelvan, hijos infieles, declara el Señor, porque yo soy su dueño y los tomaré, uno de cada ciudad y dos de cada familia, y los llevaré a Sión. Ahí estaba profetizándoles acerca de algo futuro con respecto a la esclavitud en la que estuvieron. Y bueno, pero el 15 viene a ser la forma en cómo lo va a hacer. Entonces les daré pastores según mi corazón. ¿Está con mayúscula la M? Sí. Mi corazón. Que los apacienten con conocimiento y con inteligencia. Voy a repetirle eso. Les daré pastores según mi corazón, que los pastoreen, que los apacienten con conocimiento y con inteligencia. Un pastor, un buen pastor para la iglesia es un regalo de Dios para nosotros. Y sé que ustedes ven a su pastor como un regalo. Por eso, mucho de lo que está pasando tiene que ver con esa gestión que se está logrando. Y aquí estoy para decirles que hay mucha exigencia para un pastor. Que el que se atreve a decir yo lo quiero hacer es digno de nuestro respeto y nuestro reconocimiento. Y en medio de sus aciertos, aplaudirle, acompañarlo y animarlo. Pero también en medio de sus errores, ayudarle, corregirle cuando sea necesario, amarlo, soportar con paciencia algunas cosas de su proceso, pero lo más importante, verle crecer en este caminar. Oremos un momento por esto que estamos diciendo. Padre mío, gracias por haber determinado con exactitud, con perfección, que la iglesia, tu iglesia, fuera liderada por hombres y mujeres también, dentro de sus roles específicos. Y en medio de ese liderazgo, levantar hombres como pastores que sirvan en la iglesia, que conduzcan la iglesia, que amen la iglesia y la lleven adelante en su proceso. Muchas gracias por tanto amor. Te pido por favor que les bendigas a todos en esta mañana, valorando un poco más el esfuerzo y la labor de quien lidera su vida espiritual, de quien les enseña, de quien les ayuda, les aconseja, les anima. Bendícelos, por favor. Oramos porque este oficio, que para algunos es reprochable, repudiable, para algunos es incluso sinónimo de no querer hacer algo en el plano profesional o académico. Para otros motivo de burla por los malos testimonios que han habido. Pero para nosotros como iglesia, una labor de honor, una labor de honra, de reconocimiento. Señor, bendícelos, bendícenos a todos. Y déjanos ser como iglesia el rebaño, la familia, que unida, bien liderada, puede seguir causando un proceso muy positivo para muchas personas que están llegando y que llegarán a la iglesia. Gracias por unirnos en este propósito. Te damos a ti el honor y la honra por todo. Muchas gracias, Jesús.